El tema de hoy es la muerte de Saúl y de sus hijos. Primera de Samuel, capítulo 31. Primer libro de Samuel, capítulo 31. Hoy le damos final, no solo al libro, sino a Saúl, un personaje del cual hemos ido aprendiendo muchas cosas. Y cómo fue que Saúl se unió con la historia de David poco a poco, ¿verdad? Poco a poco Saúl fue desapareciendo y David se fue metiendo. Hoy terminamos, miren, hasta hoy terminamos primer libro de Samuel. Ya la próxima semana empezamos con segundo libro de Samuel para terminar el año 2026 con el libro de segundo de Samuel. Bueno, primera Samuel capítulo 31. Vamos a ir al verso 1, por favor. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, el amigo de David, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones, y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Vamos al verso 8. Aconteció al día siguiente que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Y ahí termina la historia. Ahí termina la historia. Les quiero preguntar 3 cosas antes de empezar con la enseñanza. Primero, ¿qué es la muerte? Pregúntele a su vecino, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Siempre hemos tenido la idea que la muerte es una calavera gigante con una capucha negra y una hoz en las manos, ¿verdad? La que sirve para cosechar trigo. Pero bueno, desde el punto de vista médico, la muerte es el cese de las funciones vitales de un cuerpo. Cuando una persona ya no respira, ya no le late el corazón, ya no tiene actividad cerebral, pues es declarada muerta. Ahí de sencillo, eso es para la medicina, no hay pierde. La persona ya no tiene funciones vitales, se declara muerta. Pero desde el punto de vista espiritual, la muerte es la separación con Dios. Una persona entonces puede estar viva médicamente, puede respirar, su latido cardíaco normal, todo, pero aún así estar muerta espiritualmente. El pecado es eso, mis hermanos, es un estado de separación con Dios. Dios no puede convivir con el pecado. ¿Sabe lo que dice el Salmo 7:11? Apúntelo por favor, Salmo 7:11. Dice: Dios es justo
Y Dios está airado contra el pecador todos los días. Dios está airado con el pecador o con el impío todos los días. Entonces le pregunto, por favor, ¿Dios ama el pecado? Perdón, ¿Dios odia al pecado y ama al pecador? ¿Verdad que no? Dios odia tanto al pecado como odia al pecador. Porque el pecado constituye una forma en la que una persona no puede tener comunión con Dios. Y Dios, desde el punto de vista jurídico, como es un Dios justo, no puede tener nada que ver con el pecado. Bueno, desde un punto de vista práctico, ya les dije, desde un punto de vista médico, desde un punto de vista espiritual, pero desde un punto de vista práctico, la muerte es el final de nuestra vida terrenal. El final de nuestra vida terrenal. Ojo con lo que le estoy diciendo, porque la muerte no es el final de todo. ¿Se escucha la diferencia? La muerte es el final de nuestra vida acá en la tierra. Ahora le pregunto, ¿todos los que estamos aquí iremos a morir? ¿Alguno de ustedes ha pensado llegar a los 400 años? No, ¿cómo vamos a meter 400 velitas en un pastel? No, no se puede. ¿Cómo le hacían en la antigüedad para celebrar Happy Birthday to You? A Matusalén, 969 años. ¿Dónde le pusieron tanta vela al pobre a Matusalén? ¿Ya? Entonces, todos vamos a llegar. Pero le pregunto algo, por favor. A ver, dígale al vecino, te vas a morir mañana. ¿Se rió o no se rió? Sí, ¿verdad? Nos reímos. ¿Por qué? Porque nadie de nosotros sabe qué día se va a morir. ¿Alguno sabe qué día se va a morir? Ahora, aquí empezamos a abrir un poco el panorama de lo que está ocurriendo con Saúl. Saúl sí sabía que esa batalla era su última batalla. Ya se lo había dicho la médium de la ciudad de Endor. A través de la médium, Samuel le dijo: mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Estarán conmigo. Saúl sabía que esa noche era su última noche en la tierra y que esa batalla era la última batalla para él y para sus hijos. Vaya. Desde ese punto de vista, entonces, por favor, analice usted. ¿Qué haría usted si supiera que hoy a las 6 de la tarde se muere? Ir a hacer un préstamo al banco. Y que me busquen después en el cementerio. ¿Qué haríamos si de veras, si supiéramos que hoy a las 6 de la tarde estiramos la pata, colgamos los tenis? ¿Qué sería lo último que usted haría en estas 3, 4, 5 horas que le quedan? Que ya usted sabe que a las 6, hoy en punto 6, solo tocan las campanadas de las 6 de la tarde y usted ya está estirando todo. Ya. ¿Ya lo dejé pensando un rato? Saúl tuvo esa oportunidad y usted no lo ve en ningún momento diciéndole a Dios: perdóname. Llegó al punto de ser tan rebelde y tan desobediente, de no arrepentirse de nada de lo que había hecho, y a eso nos vamos a referir en un momento. Y murió en su ley, como dijéramos en algunos casos, teniendo la oportunidad de arrepentirse y volverse a Dios. No lo hizo. Ahora viene la primera pregunta: es ¿qué es la muerte? La segunda pregunta que quiero hacerles es: ¿qué dirá su epitafio? ¿Qué dirá su epitafio? Me miran con una cara de que les dije una mala palabra, pero epitafio es su lápida.
Su lápida, lo que van a decir, pues, el día que le coloquen allí, en su lápida, ya sea de metal, de mármol, yo no sé qué va a hacer ahí. Podría decir esto, yo puse aquí 2 ejemplos nada más. Aquí yace un hombre que a pesar de las circunstancias adversas siempre confió en su Dios hasta su muerte. Mire qué epitafio más bonito. Aquí descansa una mujer que tuvo gran éxito en su vida porque siempre puso a Dios en primer lugar. Qué bonito. Ahora le pregunto, ¿qué hubiéramos escrito en el epitafio de Saúl? Aquí descansa un hombre que cometió 3 errores graves en contra de la palabra de Dios y nunca se arrepintió. Aquí descansa un hombre que no le importaba cumplir con sus obligaciones como rey con tal de perseguir a otro por celos y contiendas y enemistad. No sé si me voy a entender. El punto al que quiero llegar con esta pregunta es: ¿cómo es recordado Saúl? Y me lo paso a traer a usted. ¿Cómo será usted recordado o recordada cuando muera? ¿Cómo recordarán los hijos a sus papás? Esa mi mamá era una... No le podíamos contestar porque nos volteaba el cachete de una vez. El otro lado. Mi mamá solo enojada, solo ya. Ay, mi mamá era un amor de gente. Mi papá siempre fue malo usted. Ese es mi papá. Siempre vamos a tener recuerdos de las personas que nos dejaron. Ahora, el problema es que una cosa es el recuerdo de alguien más, pero otra cosa es el recuerdo que yo voy a dejar. El recuerdo que yo voy a dejar. Entonces, en este punto, por favor, ¿qué dirá su epitafio? Ya vimos que el epitafio de Saúl no va a decir cosas muy buenas que digamos. Pero dejemos a Saúl a un lado, que va a decir el suyo. Aquí hay un hombre que siempre se quejaba de todo. Aquí hay una mujer que nunca le creyó a Dios. Aquí hay una mujer que 20 años le sirvió a Cristo y los últimos 10 años se dedicó a robar, mentir, maldecir o qué sé yo. No sé si son puntos extremos, pero la cuestión es que todos nosotros al morir vamos a dejar una historia. Y esta historia se va a resumir en nuestro epitafio, en nuestra lápida. ¿Qué queremos que diga en esa lápida? Bueno. Número 3, por favor. La última pregunta antes de empezar con la enseñanza es: ¿por qué murió Saúl? ¿Por qué murió Saúl? Bueno, 2 razones hay básicas, pienso yo, por las cuales Saúl murió. La primera es los errores que cometió contra Dios, en contra de la palabra de Dios. ¿Cuáles fueron? Fueron 3. El primero, Saúl ofreció un sacrificio y ofrendas de paz a sabiendas que no era un sacerdote para hacerlo. Ese fue su primer error, 1 Samuel capítulo 13. No era sacerdote, pero aún así sacrificó. Hizo cosas que no le correspondían. Número 2, Dios le dijo: ve a Amalek, mátalo, mata a todos, niños, niñas, señoras, señores, todos los animales. ¿Qué hizo él? Perdonó lo mejor del ganado, lo mejor de las vacas, de las cabras, lo mejor, y dejó con vida al rey. Y todavía le dijo a Samuel: traje estas cosas, el pueblo los trajo para darlo en sacrificio a Jehová tu Dios. Le quería dar a Dios algo maldito. 1 Samuel capítulo 15, ahí está el segundo error. Y el tercer error, 1 Samuel capítulo 28, consultar a una adivina, a una medium.
cosas que estaban altamente prohibidas en la palabra de Dios. Entonces, ¿podemos decir con certeza que Saúl era un rebelde? Sí, podemos decir con certeza que Saúl era un rebelde. Y Dios mismo le dijo que por estas cosas su reino era quitado, pero también por estas cosas él iba a morir. Segundo, por favor, ¿por qué murió Saúl? Porque en el lugar de estar guardando su tierra, en lugar de estar cumpliendo con su función, se dedicó a hacer cosas que no tenía que hacer. Se dedicó a hacer cosas que no tenía que hacer. Y ese es el otro punto antes de la historia para usted y para mí. Saúl se puso a hacer cosas que no debía hacer y el reino se empezó a desmoronar. Los filisteos empezaron a entrar y por todos lados empezaron a destruir ciudades, a quemar ciudades, y muchas ciudades se quedaron en poder de los filisteos porque el rey, en lugar de estar protegiendo el reino, se dedicó a perseguir a David por celos, por enemistades, por todo lo que usted quiera. El punto al que quiero decirles es que la vida se nos va muchas veces en estar persiguiendo cosas que no debimos nunca haber empezado a perseguir, mientras dejamos de hacer las cosas que realmente importan, como buscar a Dios, por ejemplo. Empezamos a perseguir todo lo que está alrededor y lo que menos hay es tiempo para buscar al Señor. Y llega el punto en que morimos y al final de nuestro día nos damos cuenta que todo lo que hicimos muchas veces no tiene el valor eterno que nosotros suponíamos que tenía. Bueno, los dejé pensando un poco. Bueno, con este sabor de boca entremos a la lección. ¿Qué aprendemos de la historia? Es una historia triste, por supuesto que es una historia triste. Es una historia corta, no se nos dice mayor cosa. Una batalla que duró bastante tiempo y vimos allí que murieron los 3 hijos. Los arqueros tiraron flechas, las flechas alcanzaron a Saúl, pero Saúl estaba con vida cuando le dice al que le lleva las armas: mátame, no quiero que estos que nunca adoran a Dios me maten a mí. El escudero dijo: no, yo no lo voy a hacer. Entonces sacó su espada, la puso en el suelo, lo más seguro, y se echó encima de ella. Eso quiere decir que Saúl se suicidó. Al final Saúl se suicidó. Esa era una de las costumbres, que agarraran la espada y él solito se la empuñara. No era tan fácil porque eran espadas muy grandes, gruesas. Entonces, pero lo más seguro es que la puso en algún lugar y él se tiró encima de la espada. Y esa fue la muerte de Saúl. Bueno, entonces, ¿qué aprendemos de la historia? Número 1, todo pecado tiene consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Al hombre le dijeron en Génesis 2:17: el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. No murieron al instante, pero cuénteme, ¿Adán sigue vivo entre nosotros? Eso quiere decir, el pecado cumplió en llevárselo a la tumba. La muerte vino a consecuencia del pecado. Entonces, la muerte no llegó a Saúl después del primer error, después del segundo, llegó después del tercero. Y estos errores no fueron uno tras otro. Hubo días, tal vez meses, años entre un error y el otro. Vean la misericordia de Dios en la vida de Saúl, tratando de que Saúl reconsiderara su posición y se arrepintiera. Pero Saúl no quiso arrepentirse. Aún hasta el día de su muerte usted no lo ve diciendo: Señor, perdóname. Está bien, está bueno, me voy a morir yo, pero que mis hijos no se mueran.
Mis hijos no tienen la culpa de los errores que yo cometí. Usted ve a Saúl intercediendo por sus hijos. No, Saúl prácticamente se hundió en el momento en que Samuel le dio la sentencia de que mañana él y sus hijos iban a estar del otro lado, es decir, en el más allá. La muerte entonces acecha como consecuencia al pecado, pero muchas veces la muerte no llega que nosotros enterremos nuestro cuerpo en la tumba, sino que llega en otras maneras. Por ejemplo, tenemos una persona en el trabajo que tiene oportunidad de meter mano en la caja. ¿Ha oído usted casos así? Yo espero que usted no esté involucrado en eso, ¿verdad? Pero ¿ha oído casos así? Y con un subjetivo de a 100, otro subjetivo de a 100 y otro de a 100, de a 100. Antes era todavía billetivos de a quetzal, de a 5, pero ya no alcanza, ahora tiene que ser 100 quetzales, 200, 300. Al final se hacen los cortes de caja y siempre hizo faltantes. Viene el jefe y sin decir nada coloca cámaras. Cuando se dan cuenta que la sutana, el fulano, cuando nadie se da cuenta, según él, mete la mano. ¿Cómo se llama ese pecado? No, porque el robo es con violencia, eso se llama hurto. Hurto, está hurtando, eso es pecado y se paga con muerte, por supuesto, delante de Dios. Pero ¿en qué momento viene la muerte sobre él o sobre ella? En el momento en que lo confrontan y le dice, vea este video. Y cuando él se ve en ese video tomando el dinero, ¿qué cree usted que sucede con esa persona? De veras, en ese momento quiere que se lo trague la tierra. Ahí está el sentimiento de muerte. Fue cuando la mujer y el hombre comieron, dice la Biblia, que fueron abiertos sus ojos, porque ese es el problema, que el pecado ciega a la gente. Y yo le estoy hablando de hurto, robo, pero a veces las mentiras. A veces los jóvenes dicen, mamá, voy a ir a tal lugar, y no van a ese lugar. Se van ahí con algún compañerito a parquear, a dar vueltas al parque, a chompipear, no sé si se dirá discotear por ahí, qué sé yo, lo que usted quiera, pero voy a ir y no va. Eso es mentira, eso es engaño. ¿Y qué sucede cuando la mamá o el papá se da cuenta? Algo aquí en el corazón muere. Esa es la consecuencia del pecado. Los ojos son abiertos. Entonces, por favor, chicos, hermanos preciosos, todos los que estamos aquí, entendamos esto. Todo pecado tiene consecuencias. Todo pecado tiene consecuencias. Desde una relación anómala hasta una mala inversión monetaria, todo tiene consecuencias. Muchas veces las consecuencias no vienen inmediatas, pero es porque Dios tiene mucha misericordia de nosotros y quiere que nosotros nos arrepintamos y que nosotros digamos, estoy en un error, Padre, perdóname, yo hice esto, hice lo otro, yo sé que a ti no te agrada, dame la fuerza para no seguirlo haciendo, voy a renunciar a esto, yo me alejo de este pecado porque no te gusta, no te agrada. Llame ese pecado lo que usted traiga a su mente en este momento. Pero ojo, si nosotros no nos arrepentimos, Dios va a dejar que las consecuencias sigan su curso. Tarde o temprano, Dios saca todo a la luz. Número 2, por favor. Y esto sí es doloroso. Las consecuencias de nuestro pecado pueden alcanzar a inocentes. Saúl no murió solo. Murió junto a sus 3 hijos. Y del que más sabemos es de Jonatán. Y usted se da cuenta que en la historia de Jonatán con David, Jonatán no tenía un mal corazón.
Jonatán no era alguien que le deseara el mal a David, al contrario, le advirtió, le llevó comida cuando David andaba huyendo. El corazón de Jonatán era un corazón agradable, correcto, recto, pero aún así Dios permitió que las consecuencias que eran para Saúl alcanzaran a Jonatán también y a los otros dos. Ese es el problema con los pecados. El pecado trae consecuencias aún para gente inocente. Regularmente cuando pecamos, nosotros no medimos el alcance de nuestro pecado. Lo único que nosotros queremos en ese momento es satisfacer el deseo que nos está llevando a pecar. Es más, a veces, fíjense que llegamos a tal punto con el pecado que somos tan optimistas de creer que Dios no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque mi papá no se dio cuenta, mi mamá no se dio cuenta, mi esposo no se dio cuenta, mi esposa no se dio cuenta, mis compañeros de estudio, mis compañeros de trabajo, nadie se dio cuenta, nadie. De plano Dios tampoco se dio cuenta. ¿Ve cómo el pecado lo ciega a uno? El pecado ciega, pero otra cosa también que hace el pecado es que lo vuelve a uno un torpe. El pecado lo anestesia a uno. Puede disminuir el coeficiente intelectual a cualquiera realmente. El pecado lo vuelve imbécil a cualquiera. El pecado hace que nosotros muchas veces nos pongamos a un nivel en el que Dios no quiere que nosotros estemos. Yo me puse a pensar en algunos ejemplos, tal vez prácticos, tal vez extremos diría yo, pero bueno, tal vez al final prácticos para que ilustremos esto un poco. A veces los altos mandos de una empresa hacen malas transacciones. Hicieron una mala inversión o se gastaron todo el dinero saber en qué y tienen que cerrar la empresa, pero bueno, ahora ya no pueden indemnizar a los trabajadores, ya no pueden pagarles salario a los trabajadores. Todos los trabajadores eran como 20, no solo se quedaron sin trabajo, sino que al mismo tiempo se quedaron sin paga. ¿Ya se dio cuenta? El pecado de uno afectó a varios. Una mala administración en nuestro cuerpo puede llevar a la enfermedad, ¿sí o no? Nosotros no administramos bien esto que es el templo del Espíritu y de repente nos enfermamos. Entonces, la consecuencia es al final que esto que es inocente, nosotros que no somos inocentes, que nos gusta hacer X, Y cosas, y termina uno enfermando este cuerpo también. En los matrimonios a veces hay problemas, hay líos, hay circunstancias difíciles. Les pregunto algo, ¿afecta eso a los hijos? ¿Ya? Entonces siempre hay cosas que a veces nosotros pensamos que no son la gran situación, pero el pecado, entre menos lo minimizamos, más rápido salimos de él. Cuando nosotros miramos el pecado como, mire hermano, pero yo miento, mire, pero de vez en cuando, una mentirita blanca de esa chiquitita, así. Es más, hermano, nadie se da cuenta cuando miento. Ni yo me doy cuenta cuando ya estoy mintiendo. Ay, juela. ¿Ya? Entonces, esos errores, esos pecados traen consecuencias. Pero ojo, qué bueno es cuando usted y yo nos morimos solos. Pero cuando tenemos que arrastrar a nuestra familia, eso sí es difícil. ¿O no lo cree usted? No lo cree usted. Cualquier pecado que practiquemos, tarde o temprano puede alcanzar a personas queridas para nosotros. Cualquier pecado, personas queridas para nosotros. Y estamos hablando, como le digo, de cualquier cosa. Yo no estoy hablando de un pecado en particular, estoy hablando de cualquier situación. Lastimosamente, Saúl fue el rebelde contra Dios. Y en las consecuencias se pasó llevando a sus 3 hijos. Se llevó a sus 3 hijos. Bueno, número 3, por favor. Hablemos sobre el legado de Saúl. Como estamos cerrando la historia de Saúl, a mí me parece bueno terminar con esto.
¿Qué legado le dejó Saúl a la historia de Israel? Miren, hermanos, el pecado es destructivo, muy destructivo. El reino se quedó sin rey. Porque a pesar de que David había sido ungido, él todavía no había sido declarado rey. Prácticamente el reino se quedó sin rey. El reino se quedó en manos de los enemigos. Mire esto, interesante. Saúl se quedó sin un heredero directo al trono. Al morir sus hijos, ¿quién más lo podría suceder? Nadie. La muerte indigna que tuvo Saúl versus, lea usted más adelante, la muerte del rey David. La Biblia dice que el rey David murió en su cama, dándole instrucciones a Salomón. Pero la muerte de Saúl, los en guerra, lo alcanzaron los flecheros. La Biblia no dice ahí, pero imagínense una su flecha aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. ¿Por qué entró en temor? Porque de plano estaba perdiendo tanta sangre que dijo: aquí me quedo, aquí me muero. Agitado, terminó quitándose la vida, se suicidó. El rey de Israel, el ungido de Jehová, él mismo se quitó la vida. ¿Qué muerte más indigna? Tuvo un funeral sin pompa. ¿Sabe? El funeral de los reyes antiguos era un funeral donde se le daba mucho énfasis. Los traspasos de gobierno de ese entonces eran bárbaros, eran grandes, una pompa terrible la que se hacía. Pero este hombre, al día siguiente, por casualidad, porque la Biblia no dice que los filisteos andaban buscando a Saúl, ¿así dice la Biblia? No, casualmente encontraron a los hijos y a Saúl. O sea que si los filisteos no llegan, nadie se da cuenta que ellos 4 habían fallecido ahí. Casualmente los encontraron, y cuando los encontraron, los decapitaron y colgaron sus cuerpos en una pared. Ahí estuvieron sus cuerpos hasta que unas personas de una ciudad vinieron y bajaron sus cuerpos, los quemaron y ya les dieron sepultura. Mire qué muerte más terrible la que Saúl está teniendo. Para colmo de males, enviaron sus armas a los templos de sus dioses y todos los filisteos se alegraron porque habían matado al ungido de Dios. Concluyamos, por favor. La historia de este rey entonces está marcada por la desobediencia, la falta de arrepentimiento. A este rey le gustaba aparentar, le gustaba guardar las apariencias aun cuando Dios estuviera molesto. La verdad es que no sabemos por qué Saúl fue escogido. No se nos dice, simplemente aparece en la historia porque Samuel le dijo: ahora tú vas a ser el rey. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que por su desobediencia y su rebeldía, hoy Jesús no es el hijo de Saúl, sino Jesús es el hijo de David. Varias generaciones después, cientos de años después, nosotros nos damos cuenta que esa vida de pecado, esa vida de rebeldía, esa vida de desobediencia, lo privó a él del regalo más grande que pudo haber tenido, que de su descendencia viniera el Mesías. Podemos ver entonces, mis amados hermanos, que el pecado no solamente trae consecuencias, sino que interfiere con los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Tuvo consecuencias, pero también marcó
su vida y la vida de sus descendientes. Hoy no conocemos la descendencia de Saúl como conocemos a la descendencia de David. Entonces, mientras persistimos en no confesar nuestros pecados y vivir lejos del pecado, todo aquello que Dios tiene preparado para nosotros no puede ser. Simplemente no puede proceder. No puede. Dios no puede premiar al rebelde, no puede premiar al desobediente. Si no sucede en lo terrenal, padres que están acá, ¿cuántos de nosotros hemos premiado la rebeldía de nuestros hijos? Ay, qué lindo el nene, cómo raya todas las paredes. Sígalo haciendo, mi hijo. Sí, raya todo aquí, no hay ningún problema. Pásese a la pared del vecino y también raya las paredes del vecino. ¿Verdad que nosotros no premiamos la rebeldía de nuestros hijos? ¿Qué hacemos nosotros como padres? Corregimos. Vaya. Entonces Dios también igual. No puede premiar al rebelde ni puede premiar al desobediente. Entonces, ¿cuántas cosas Dios tiene allí listas y preparadas para el momento en que nosotros digamos, Señor, perdóname, necesito seguirte buscando, necesito seguir avanzando? No ser como Saúl, porque voy a tener consecuencias, pero también voy a afectar los propósitos tuyos, no solo para mí, sino para la descendencia que tú me vas a dar.